Julio, mueve un poquito la cámara porque se te corta la cara. ¿La acerco más o la alejo más? No, no, que la levante un poquitico para que, o sea, la bajes para que se te vea la... Ajá, ok, perfecto, ahí sí está bien. Ok, listo. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de la famosa serie creada por mi querida amiga Michelle Lee de CEBAN, el Centro Venezolano Americano de Mérida, y nosotros aquí en el CEBAC, Centro Venezolano Americano de Carabobo, es el Kitchen and Diplomacy, donde, bueno, enfocamos una cantidad de aspectos de la vida culinaria de Venezuela y los Estados Unidos. Todos sabemos que gran parte del mundo cultural de las regiones está a través de su comida, lo que comemos y lo que preparamos. Y bueno, siempre tenemos invitados de lujo, ¿verdad? Porque han pasado muchas personalidades de los Estados Unidos, del cuerpo diplomático, etcétera. Hoy tenemos por primera vez el primer venezolano que va a participar en el Kitchen Diplomacy. Gran amigo nuestro, gran amigo de la casa y bueno, persona conocida por sus dotes culinarias también. Se trata nada más y nada menos que del doctor Julio Castillo Sagarzazo, antiguo alcalde de Naganagua. Voy a hacer un poquito de reseña aquí. Abogado, profesor universitario, parte de la Cátedra de Formación Integral y Descentralización. Ha desempeñado numerosas responsabilidades en el ámbito público, fue alcalde del municipio de Naguanagua, el municipio universitario, por cierto, de Carabobo, fue presidente de la Alianza Francesa, fue diputado del Congreso Nacional, presidió el grupo parlamentario venezolano-francés, como vicepresidente de la Cámara presidió numerosas delegaciones, encuentros de la Unión Parlamentaria Mundial y el Parlatino. Como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Carabobo y teniendo a su cargo la Dirección de Turismo. Estudió primer ciclo de Sociología en la Universidad Rennes Descartes de París. Siendo estudiante se ayudó en sus estudios con diversos trabajos en Francia, ¿no? Entre ellos en la cocina de un restaurante. ¡Wow! ¿Ok? Pertenece a la Chaîne de Ross, bueno, mi francés no es muy bueno, de Rostissot de Venezuela, y como articulista de prensa ha hecho críticas gastronómicas en varias publicaciones, entre otras cosas, ¿no? Porque yo siempre he leído su artículo y son muy buenos. Como aficionado, ha sido requerido en numerosas ocasiones a dictar conferencias sobre vinos y gastronomía. Y voy a agregar, que no lo veo aquí, cuando fue alcalde, fue galardonado 2 veces con Transparencia Internacional por una gestión transparente, valga la redundancia, cuando fue alcalde de Naguanagua. Bienvenido, Julio. Michelle. Buenos días y gracias a todos. Me parece que tenemos un estupendo invitado con una trayectoria, larga trayectoria en muchas áreas, pero hoy le vamos a poner a prueba la trayectoria culinaria. Pero vamos a olvidar de Francia y vamos a enfocarnos en Venezuela y los Estados Unidos. Este mes decidimos dedicar esta edición de Kitchen Diplomacy a el mes de la hispanidad, la herencia hispánica en los Estados Unidos. Esa fecha comenzó, o la celebración comenzó el 15 de septiembre, porque el 15 de septiembre es Día de la Independencia de 5 o 6 países, la mayoría centroamericanas, ¿no? Entonces, el Congreso de los Estados Unidos decidió, en vez de comenzar el primero del mes, comenzar celebrando la hispanidad, honrando la independencia de los países como Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras. Y también vale la pena destacar que Chile también
ganó su independencia en el mes de septiembre, el 18 de septiembre. Y culminamos el 15 de octubre. Entonces, por esa razón, incluimos también lo que llamamos el descubrimiento, ¿no? Del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón, o lo que aquí llaman Día de la Raza. Entonces, por eso decidimos hablar un poco de la gran contribución que tiene la comida hispana en los Estados Unidos. Y me parece muy apropiado hablar un poquito de la Florida, porque como ya todo el mundo conoce que ayer pasó un huracán por allá y dejó su huella bastante grande en muchas partes, bueno, en casi todo el estado. Entonces me parece muy bonito que podamos hablar un poquito de unas zonas de la Florida, ¿no? Que fueron afectados. Y también vamos a tocar un poco de Texas, porque también tiene una gran herencia culinaria hispana. Entonces, bueno, Julio, bienvenido. A ver qué nos puede comentar de sus conocimientos culinarias y Bueno, diplomáticas. bueno, muy buenos días y quiero darle las gracias infinitamente tanto al Centro Venezolano Americano de Carabobo como el de Mérida. Y bueno, agradecerle en lo personal, no puedo dejar de pasar por alto la generosísima presentación que ha hecho Enrique nuestra el día de hoy. Y bueno, agradecerle a Beatriz y a Michelle que hayan tomado este tema como un tema integrador, ¿no? Yo creo que una de las cosas que primero podemos decir de la comida y del fenómeno de la gastronomía en general es que es un gran integrador de todas las culturas, ¿no? Y de todas las civilizaciones. Yo creo que desde que la palabra hogar, ¿no? Apareció en casi todos los idiomas, eh, 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 entendemos que es el sitio donde se reúne la gente, ¿no? Textos tan viejos como la Biblia dicen que compartir el pan y compartir la sal es uno de los momentos más importantes en la vida de las personas, en la vida de la familia. De manera que la comida como elemento integrador es importantísima y yo creo que cuando se hace diplomacia, el descubrimiento de América parece mentira, pero lo que los españoles estaban buscando más que conquistar un territorio es conseguir una ruta hacia las Indias, donde estaban las especies, ¿no? En donde las especies en ese momento era lo que era un commodity, lo que hoy llamaríamos un commodity, un mecanismo, era la mercancía más preciada, porque en aquella época, estamos hablando del año 1492, eh, ya la industria de la gastronomía existía, no existía como la conocemos hoy en día, restaurantes donde la gente iba a pagar, pero la comida jugó un papel importantísimo. Recordemos que incluso muchos siglos antes, incluso antes de Cristo, el pago a los soldados romanos se hacía en sal. Y por de ahí viene la palabra salario. De manera que la comida es un vehículo de comunicación importantísimo. Y en el caso de las relaciones de Hispanoamérica con los Estados Unidos, era imposible que no lo fuera. Eh, yo quiero comenzar esta conversación con una anécdota que me ocurrió con un embajador norteamericano en Venezuela y que demuestra el gancho, para usar una palabra coloquial, que tiene la comida en las relaciones personales y hasta en las diplomáticas. Este embajador fue invitado en una ocasión a un acto oficial en el gobierno de la gobernación del estado Carabobo. En esa época, desde la época que Enrique refirió que estaba yo en la Secretaría de Desarrollo Económico, y recuerdo que vino un embajador norteamericano a la recepción y al acto, y después hubo una recepción y se estaba haciendo tarde, y el embajador le comunica al gobernador que tenía que irse a Caracas porque tenía un compromiso, tenía que irse temprano. El gobernador me insistió en que se quedase, no, que se está haciendo de noche y no quiero ir por la autopista. Y al final le dice, no, pero no se preocupe, embajador, yo lo mando en el helicóptero. Le dice, si usted tiene que regresar rápido a Caracas. Y al final, 2 o 3 minutos después le dice, mire, gobernador, le voy a decir la verdad.
es que cuando yo salgo a la autopista y salgo de Valencia o de Caracas para venir aquí, yo tengo que pararme en la encrucijada a comer sándwiches de pernil. Ah, Ay, eh, Es una, es una anécdota riquísimo. muy simpática, ¿no? Pero revela hasta qué punto, ¿no? Esto ha tenido su importancia. Voy con una segunda anécdota también diplomática. Aquí hay un embajador también, en este caso no era norteamericano, pero era de Bélgica. Y mientras estuve en el Congreso, en la Comisión de Relaciones Exteriores, estuve mucho tiempo allí también, y uno hacía muchas relaciones con los embajadores. Resulta que este embajador de Bélgica se tuvo que ir, ya tenía varios años en Venezuela, y cuando lo llevaron de nuevo al servicio exterior en Bélgica, y estando allá recibí una llamada telefónica y era él pidiéndome un favor, que era que le mandara unos pequeños porque se casaba su hija. Entonces, y que su hija se negaba a hacer un matrimonio sin pequeños, ¿no? Y bueno, yo al final hice lo que pude, mandar los pequeños se pueden congelar y al final le envié los pequeños y hizo el matrimonio de su hija con pequeños. Pero esto nos da una idea de cómo el kitchen diplomacy no, realmente no fue, es una gran idea, pero ha existido desde siempre, ¿no? O sea, la comida ha jugado siempre un papel importantísimo en la diplomacia y en las relaciones entre los países, ¿no? Bueno, yo creo que la otra cosa que habría que decir sobre la comida hispánica es que, fíjense, hay un dato muy importante. Yo creo que el descubrimiento o el encuentro de los dos mundos cuando Colón llega a América, eh, no solamente descubre nuevos territorios, sino que descubre cosas importantísimas, que son nuevos alimentos. Si nosotros nos podemos hacer en este momento una relación de los alimentos de América que llegaron a Europa, después de varios viajes de Colón, obviamente, bueno, vamos a llegar a la conclusión de que la columna vertebral de la alimentación europea hoy en día, son los alimentos que vinieron de América. Bueno, basta nada más que saber que el tomate, por ejemplo, el tomate que los italianos lo convirtieron en un plato de los mejores salones, y lo refinaron al punto tal de que es impensable en estos momentos una comida italiana sin tomate, una salsa de pasta italiana sin tomate y una pizza sin tomate. Bueno, hay pizzas blancas, pero es impensable, de manera que los italianos hicieron esto con el tomate. Los belgas y los franceses y los ingleses convirtieron la papa en su principal alimento. una tortilla española sin papa. ¿Sí? Una tortilla española sin papa es impensable. En Inglaterra, Las fish and patatas chips. bravas son un plato impensable y un fish and chips sin papa, y las papas, las French fries son una especie de refinamiento de la llegada de la papa a Europa. Hay un hecho político, geopolítico, diría yo, sumamente importante: la gran inmigración irlandesa que hubo entre 1600 y 1700, fue ocasionada por la escorbulosis, que fue una plaga que atacó los cultivos de papa en Irlanda, que provocó una hambruna horrorosa y que hizo que esa inmigración fuera tan grande de Irlanda a los Estados Unidos en esa época. Eso no le pasó a los indios suramericanos, porque los indios suramericanos tenían 300 y pico de variedades de papa y cultivaban 300 y pico variedades de papa, y cuando se enfermaba le caía la plaga a una, había otras con las que subsistían. En Irlanda había solamente 2 o 3 especies de papa, y cuando se enfermaron los cultivos de papa, pues ocurrió ese hecho tan importante, de manera que la influencia de la gastronomía y de la comida en la vida de los pueblos siempre ha sido fundamental, ¿no? La tercera cosa que me parece importante decir es cómo también la mezcla de esas gastronomías contribuye a la mezcla de las culturas y contribuye a la mezcla de los pueblos. Hoy podríamos decir que es prácticamente imposible
que nosotros pudiéramos diferenciar qué alimento es autóctono y podemos saber cuál es el origen de un alimento. Pero hay sitios en donde los alimentos y en esto ha ayudado mucho la restauración, obviamente, no solamente la cocina familiar, pero la restauración ha ayudado muchísimo. Hay sitios en donde, por ejemplo, no sabemos si un plato, en el flyer que le hace, eh, eh, con el que se comunicó este evento, aparece, por ejemplo, el sándwich cubano. El sándwich cubano es efectivamente algo que se comía en Cuba, aunque el sándwich, todos sabemos que el origen del sándwich es inglés. O sea, hay un señor, el conde del sándwich, que era un ludópata que vivía pegado al juego, a los juegos de cartas, a los juegos de envite y azar. No, como era el ludópata, no se podía despegar de la mesa, y entonces le decía a la gente que le servía: póngame lo que me va a traer de comida, póngamelo entre 2 pedazos de pan. Y ese conde del sándwich fue el que le dio origen al sándwich. El sándwich es un invento inglés y ahora se ha universalizado en el mundo entero. Pero el sándwich cubano como tal, me he preocupado en preguntarle a algunos, efectivamente existe en La Habana un homólogo nuestro del sándwich de pernil, que es un sándwich que es pan al que le ponen cochino adentro, le ponen marrano adentro. Pero el sándwich cubano es, si pudiéramos decirlo, casi una invención de la Florida, de los Estados Unidos. El sándwich cubano es de Hialeah. Ahí sí vamos a pelear un poquito porque ¿Sí? yo pienso que es de Tampa. Es de Tampa. Puede ser, puede ser. Tiene 2 orígenes, sí. Puede ser. Puede ser que el sándwich cubano, leí una vez una entrevista al dueño de un restaurante muy conocido, en una cafetería, restaurante muy conocida en Miami, que se llama Versalles. El dueño del restaurante decía que su cafetería no empezó a funcionar bien hasta que él no empezó a vender ese sándwich, ¿no? Ese sándwich cubano que terminó popularizándose, ahora es una cafetería, un restaurante muy, muy importante. Pero y así pasa. He estado viendo, por ejemplo, el caso del gazpacho. El gazpacho es andaluz, pero está hecho con tomate que vino de América. Es una muestra, una segunda muestra de cómo se ha, es decir, cómo la integración y la exportación de la gastronomía contribuye también a la fusión de las culturas. Porque, repito, si oímos la palabra gazpacho, todos sabemos que es un plato andaluz, pero está hecho con un ingrediente que no es autóctono de Andalucía. De manera que pues, podemos estar toda la mañana hablando de ejemplos de esta naturaleza y son todos muy importantes. Lo que me gustaría decir de seguida ahora es que la exportación, entre comillas, de la comida venezolana es un elemento relativamente nuevo. La comida venezolana es una comida que, para ser absolutamente honesto, no tiene la riqueza de la comida peruana y de la comida mexicana, que son las 2 gastronomías banderas de América Latina. Y creo que lo son porque combinan sabores inolvidables. Sabores, en algunos casos alguien puede decir que agresivos. En el caso del picante es común en Perú y en México. Y la comida venezolana, desde ese punto de vista, es una comida mucho más conservadora, es una comida menos sorprendente que las comidas peruanas y la comida mexicana. Y bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver también con nuestro pasado colonial. Mientras Venezuela era una capitanía general, el Perú era un virreinato y México era también un virreinato. Yo creo que eso ayudó también, por supuesto, mucho a la exportación, por lo menos cultural, de sus productos gastronómicos. Pero no cabe duda de que hay platos, por ejemplo, platos comunes de ambas culturas, como el caso del ceviche, por ejemplo, el caso de todos los guisos picantes. Son platos muy sorprendentes por lo original. O sea,
comer pescado crudo ya lo hacían los japoneses y los orientales hacía mucho tiempo, pero comer pescado crudo cocinado con lima, que es con lo que lo cocinamos en México y en Perú, en general en toda la costa pacífica venezolana, latinoamericana. Hay ceviche también en Ecuador y hay ceviche también en el norte de Chile. Pero son esos platos, digamos, que pueden sorprender y que en manos de un buen restaurante, de un buen restaurador, de un buen cocinero, abren diplomáticamente las puertas de esas cocinas en muchas otras partes del mundo. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales la comida mexicana se convirtió y la comida peruana han tenido mucho más presencia en los Estados Unidos que la comida venezolana. Ahora, hay una nueva época de la comida venezolana y esa nueva época de la comida venezolana creo yo que ha comenzado, la comida venezolana digo como fenómeno exportable, entre comillas, ha comenzado también con el éxodo de los venezolanos. Cuando los venezolanos empezaron a emigrar desde hace algunos años en masa, bueno, empieza hasta a operar un factor económico, ya se convierten ellos en pequeños mercados en cada uno de los sitios a donde van. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, Polar decidió poner una fábrica de harina pan en el norte de Italia y tiene ahora una fábrica de harina pan en el norte de Italia porque comienza a haber un mercado que empieza a ser interesante para la harina precocida. Ya la harina precocida, por supuesto que es una tecnología relativamente fácil de imitar y hay harina precocida en todas partes del mundo ya en este momento. Pero yo diría, escogería dos platos o dos presentaciones que son los verdaderos embajadores de Venezuela en el mundo desde el punto de vista gastronómico y en particular en los Estados Unidos, que son la arepa y los tequeños, ¿no? Ninguna de las dos cosas son grandes creaciones culinarias, si nos ponemos a ver. Ninguna de las dos son grandes creaciones culinarias, pero a veces la simplicidad y la facilidad con la cual un alimento se prepara tiene mucho que ver con su propagación. Y en este caso... Bueno, hablando de los pequeños, me sorprendí muchísimo hace poco viendo una película del espacio, de un viaje a Marte, iban a Marte, y uno de los astronautas, una película norteamericana, dice, bueno, les tengo una sorpresa, voy a preparar tequeños. Y apareció después la chica en la nave espacial con un plato de tequeños. O sea, para que veas la repercusión que ha tenido más allá de la mesa, sino que hasta ya una película de Hollywood y en el espacio exterior aparece el tequeño como algo, y me imagino que entonces tiene que ser algo exitoso, ¿no? En todo sentido, el plato como tal. Sí, cómo no. Bueno, de hecho, hay franquicias en este momento. Yo sé que no sé si en los Estados Unidos las hay, pero ya en España hay franquicias de tequeños y hay franquicias de arepas. Hace alrededor de un año se hizo una venta, una familia venezolana que empezó a tener una arepera en Barcelona, después otra en Madrid, después otra en Valencia, logró vender en una cifra importantísima una franquicia de arepas que se han convertido ya en un plato importante. En estos días estaba viendo una sesión de MasterChef en España y una de las cosas que comenzaron a hacerle a los concursantes fue una arepa, ¿no? Por cierto, todas quedaron muy feas, pero es un producto que por la facilidad de venderla... Ahorita en los Estados Unidos las cachapas se han convertido en un éxito. Te digo porque mi hijo que vive en Miami, eso, como dices tú, pues, franquicias de tequeños, de arepa y las cachapas que eso es algo, a mí me parece una delicia, ¿no? ¿Qué opinas tú, Michelle? El maíz es un producto americano, ¿no? Y el maíz de aquí, de Venezuela, es un poco distinto
al maíz de los Estados Unidos. En los Estados Unidos es mucho más dulce. Entonces, a mí me parece que una cachapa que también está muy alto en mi conteo de plato venezolano. A mí me encanta la cachapa. De hecho, siempre con mis hijos en la tarde, "Ay, vamos a buscar cachapas para comer, porque eso con las bollito me encanta, ¿no? Y maíz me encanta como sea. Entonces, me parece que es muy parecido en sabor a lo que comemos en el sur, pan de maíz, Sí, también tenemos corn pones. Entonces hay una similitud en el sabor. Claro, la presentación es completamente distinta porque los otros son como tortas y la cachapa es como una panqueca, ¿no? Pero sí, me imagino que debe tener una preferencia muy grande entre el público norteamericano porque no solo es que muy gustoso, claro, yo jamás hubiese pensado en comer lo demás con queso blanco. El cornbread sí se come con queso amarillo y hay mezclas que también que lo incluyen en la preparación, pero así como también he visto panquecas de maíz, pero no exactamente como lo comen en la cachapa aquí, no, porque aquí lo come con queso, con jamón, o sea, y la variedad de quesos que existe, que obviamente en los Estados Unidos no lo tenemos, o quizás hay unos venezolanos muy emprendedores allá que lo están ya fabricando. Se está sí, sí, ya fabricando. están haciendo queso telita y en estos Ah, días vi un empaque en un supermercado, me mandaron una foto de queso telita empacado ajá. al vacío, muy, muy bueno. O sea Bueno, que entonces ya pronto van a dejar su legado ahí. sí, seguro. Bueno, tú sabes que uno de los, para mí hablando en general, ya que hablamos de las cachapas, la cachapa aquí, cuando uno limpia la mazorca, ¿no? Que se limpia a cuchillo, el maíz por supuesto tiene que estar tierno, por eso la época de las cachapas es agosto, cuando se coge lo que nosotros llamamos el jojoto, todavía está jojoto, no está seco el maíz. Y lo que le da verdaderamente consistencia a la cachapa es la manera como uno pica el grano. Porque el sweet corn americano está mucho más limpio. Entonces, quizás impide que la cachapa cuaje y la cachapa fragüe como fragua aquí. Una de las razones seguramente también es el tipo de maíz, pero la manera de cortarlo desde de la mazorca, ¿no? Y la cachapa aquí, en casi todos los sitios donde se vende cachapa, se vende lo que para mí es el mejor, una de las pruebas de la existencia de Dios, que es el chicharrón. El El chicharrón. chicharrón, eh, cuando uno come chicharrón, sabe que Dios es verdad que existe, porque Ah, es una, es una, es una prueba ineludible, irrebatible de eso. Y la Que gracias a combinación. los españoles. Sí, herencia de los españoles, los cerdos trajeron los españoles. Fíjate que la cultura, el Popol Vuh, que es el libro, es la Biblia de los mayas, Vaya, dice que el hombre viene del maíz, ¿no? La famosa novela de Miguel Ángel Asturias, de El hombre Miguel del Ángel maíz, Asturias. es una continuación de la tradición del Popol Vuh, ¿no? Si algo también nos une a los americanos el maíz, y yo diría que es el aporte, así como Asia le dio el arroz al mundo entero, que es el cereal más consumido, el segundo cereal más consumido en el mundo es el maíz. Y no cabe ninguna duda que el hilo conductor de la gastronomía de toda la América Latina es, de toda América, porque incluyendo los Estados Unidos, es el maíz, sin duda alguna. También el maíz está el otro regalo de sincretismo que le hizo Venezuela al mundo fue la yaca, ¿no? La yaca es la mejor prueba. Este, Conocí una anécdota muy interesante también. Hay una familia, eh, que son familiares míos, que a comienzos de los años 40 tenía otro familiar viviendo en los Estados Unidos, en Nueva York, y le mandaban hallacas en Navidad. Y se las mandaban por barco. No había manera de mandárselas por avión. Y lo que hacían era que en esas latas de manteca que había, hacían las hallacas y después le derretían manteca de cochino a todas las hallacas para sellarlas.
y le ponían una tapa encima y la sellaban. Y eso le llegaba como una conserva. Era una lata con las hallacas en su, Imagínense. con, con la hoja y todo, ¿no? Por supuesto. Pero las hallacas le llegaban un mes después y las sacaban de ahí, le quitaban la grasa y se las comían Pero así, ¿no? eso hace mucho tiempo. Sí, al comienzo de los años 40, finales de los 30, Ah, finales de ok. los años 40. Sí, Sí, porque hoy en día se consigue todo en no, los hoy en Estados día se Unidos, consigue en la yaca. todos los, exactamente. Bueno, Claro. y yo creo que el otro elemento, además integrador de la cultura de la, de la comida venezolana, del otro fenómeno importante que hay que reseñar en torno a la arepa, es que la arepa es quizá, es una cosa rara, porque la arepa no es un plato en sí, la arepa es un acompañante, o la arepa es algo para rellenarlo, ¿no? Entonces yo creo que si uno puede hacer una, una predicción en el futuro, es que yo creo que si esto se sigue desarrollando, la arepa tiene todas las posibilidades, por lo menos tiene toda la potencialidad para desplazar a las hamburguesas y a los sándwiches, o para competir, vamos a decir que con mucha dignidad con las hamburguesas y con los sándwiches, porque es algo demasiado versátil, lo puede rellenar uno con lo que sea, y yo no conozco algo que le quede mal a una arepa, ¿no? O sea, una arepa se puede rellenar prácticamente con cualquier cosa. Y yo creo que si el marketing de un empresario logra dar con el mecanismo para la conservación, para las líneas de comercialización, hacer arepas puede convertirse en un estupendo negocio en cualquier parte del mundo Pero por yo, lo fácil. pero yo te voy a decir que no todo el mundo sabe hacer una arepa. En la técnica, o sea, tú consigues, ¿cómo se llama? Pues, pan de sándwich, pero la arepa tienes que, por lo menos en la casa, tienes que hacerla. Y yo he visto casos de arepas desastrosamente hechas. Que yo, no, por favor, porque no conocen la técnica, ¿no? O sea, que eso hay que, pero yo antes no sabía, pero hay que Bueno, para los dos lados para que la cuestión quede como debe ser. tú te acabas de contestar un interrogante que siempre he tenido. Cuando yo invito a gente a mi casa en la tardecita y "Ay, vamos a comer una arepa", siempre viene con un poco de cautela y curiosidad. Me imagino porque no se imagina una gringa haciendo arepa. Y Ah, tiene o sea, muy cortésmente, ¿no? Pero yo creo que tiene un poco de miedo de que no va a salir bien. ah, No, imagínate. pero No, 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 yo pero, sé. Y no, no no, hablo no. mal. Pero Michelle, tú tienes toda tu vida con muchos años viviendo aquí y imagínate Sí, que pero te yo creo que conoces tanto la todavía, ya cultura, vamos a hacer arepa. Entonces, conoces tanto la cultura Pero americana como la venezolana. fíjate otra anécdota sobre gringos haciendo arepas. Ustedes seguramente han visto ese programa que se llama To Beat Bobby Flay, ¿no? Que es ganarle a Bobby Flay, el chef, ¿no? Bueno, una sí. vez lo hicieron la competencia de él con dos señoras venezolanas que tienen una arepera en los Estados Unidos. Creo que en Nueva York. Bueno, y Bobby le ganó a las venezolanas porque ponen a un jurado que son gente del público a probar la arepa y claro, él tuneó la arepa a la manera, la arepa que hicieron las señoras era una de reina pepiada y otra de carne mechada, creo, y él tuneó la arepa, la convirtió en una, es decir, como hacía el de Maro Romero, tú que eres músico, Enrique, como hacía el de Maro Romero con la música venezolana, que la vestía de lujo, ¿no? Para hacerla entrar en los grandes salones del mundo entero. Bueno, Bobby Flay hizo una arepa muy gourmet y terminó ganándole, vamos a decir, en el veredicto popular, terminó ganándole a estas dos señoras que tenían una arepera en Estados Unidos. Pero sabes A que mí hay me un punto, parece excelente que tengamos arepas en los Estados Unidos, pero yo no quisiera reemplazarlo por ejemplo, el Cuban sandwich. Yo bajo del avión en Tampa y lo primero que voy a buscar es un sándwich cubano. Y hay que saber dónde comprarlo, Sí, ¿no? sí, Pero claro, ese es claro. el sándwich más divino que hay, ¿no? Entonces, a mí me gusta tanto a la arepa como otro tipo de sándwich, así que no quiero que
reemplaza, pero Hay, que toma su lugar. hay algo muy interesante que hay que digamos, tomar en cuenta, y es cómo la población norteamericana se adapta y recibe con gusto todas las tendencias gastronómicas que vienen de fuera, no solamente de Europa, sino de América Latina. Por ejemplo, como dice Julio, recientemente ha habido una explosión gastronómica con la inmigración y que ha sido exitosa, porque vamos a estar claros, los venezolanos cocinan muy bien. Pero, por ejemplo, el caso de la influencia de México, ¿verdad? En el sur, ¿verdad? Donde platos que pudieran ser originarios de México se han convertido ya en parte de la cultura americana. El caso de los tacos, el burrito, que no se sabe si es de este lado o es del otro, ¿verdad? Pero prácticamente es parte de la dieta, pues sobre todo de California, en Los Ángeles, que está un poco más arriba. El burrito es ya una institución. Y, igualmente, Claro, bueno, hay que yo tomar en comí, cuenta que había una población hispana ya, tanto en California como claro, en Texas. Entonces, eso fue una adaptación muy, muy fácil. claro, pero yo en Washington yo tuve la oportunidad de conocer la pupusa, fue en Washington, no ese es de El Salvador. Salvador, El Salvador, Salvador. de La comida fue en Salvador. Washington, no en El Salvador. Y mira, yo he sorprendido de toda esa gama de gastronomía latinoamericana regada por todos los Estados Unidos y sobre todo la forma, la capacidad de adaptarse y de cambiar. Por ejemplo, en Boston, yo, yo, a mí me gustaron mucho los hot dogs en Nueva York, eran, ya no, eran Coney Island hot dogs, right? el pan con su salchicha y con brochita. Yo llegué a echarle mostaza, mustard con brochita. Ahora en Boston cuando me pido un hot dog y es un hot dog venezolano con, con papita, cebolla, toda la, toda la parafernalia, todas esas cuestiones que eso, para mí eso es muy venezolano, ¿no? Sí. Esa cantidad de cosas que le ponen al perro. Ese perro es venezolano. Yo tengo una prima que puso un carrito de perro caliente en una bomba de gasolina en Miami y ya tiene 4 locales. Y su secreto era hacer el perro caliente como aquí en Venezuela, con el pan metido en una vaporera, la salchicha metida, también no asada, sino metida en el El agua baño María. caliente, en el baño María, y después con la cebollita y la papita frita. Ya tiene 4 locales y empezó con un carrito afuera de una bomba de gasolina. Sí, sí, eso es muy, se integran ¿cómo se llama? Los estilos, ¿no? Ahora, a mí Bueno, me pasa, ¿cuál es tu comida favorita de herencia hispana en los Estados Unidos? O sea, tacos, ceviche, gazpacho, bueno, debo decir, Cuban a mí una cosa me sandwich. parece, yo tengo debilidad por lo suculento, pero me parece que el chili con carne, ¿no? Que también creo que es Tex-Mex puro y Sí. duro, ¿no? Es Tex-Mex puro y duro. O sea, el chili con carne me parece que es lo suficiente, me gusta. Inclusive cuando yo tengo mucha hambre, pienso en eso. Pienso Wow. que es una excelente comida para saciar el hambre y para que te retribuya el sabor potente que tiene. Me encanta el chile con carne, que es Tex-Mex, eso no es mexicano, eso es Y Tex-Mex. lo haces aquí. Sí, lo he hecho aquí, claro. Sí, Yo lo he Hay que preparado hacerlo también. Es con rico. caraota roja, como decimos nosotros. ajá. Sí, sí, a mí me encanta. Yo siempre lo he hecho y de hecho en mi casa en los Estados Unidos lo comíamos bastante, ¿no? Ahora, Michelle, yo tengo una pregunta para ti que tú eres del sur, ¿no? Cerca Ajá. de Georgia, tú eres cerca, ¿no? De Tennessee, Georgia, Kansas. Más al norte, sí. Ajá. Yo siempre he tenido, nunca he podido visitar esa zona que también tiene, que es la comida criolla, ¿no? No, es en Cajun. Luisiana. Ese es Luisiana, 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 ok. Cajun. Luisiana, la comida criolla.
que siempre me ha llamado la atención. He probado versiones aquí, pero no creo que así sea la comida realmente allá, porque ahí hay una mezcla, ¿no? Hispana, Francia, hasta los alemanes creo que estuvieron ahí, ¿no? Claro, ¿Cómo es esa comida? a mí Hay me que encanta verla. la comida de New Orleans y de hecho yo he pasado en mi juventud muchas vacaciones en New Orleans. Y obviamente se ve muy, muy fuerte la contribución francesa. Y hay una diferencia que no, quizás la gente común no lo puede percibir, pero hay uno que es Cajun, ¿no? Y el otro es Creole, y son completamente distintos, Así. porque el Cajun es basado en la tradición francesa, ¿no? Como estofados. Y el Creole no. Por ejemplo, en la comida Cajun no usan tomates, ¿no? Y en la comida criolla sí. Entonces, esa es una forma de ver la diferencia ya de una vez, ¿no? Ambos son divinos y usan muchas de las mismas especias, pero, pero la cultura es completamente distinta, ¿no? Los franceses tratan de ser un poco más ¿no? puro. Michelle, Y ambos, ¿cómo? no, deja preguntar, ¿la jambalaya es Creole o es Cajun? No, Cajun. jambalaya yo creo que es una mezcla de todo, porque Okay. jambalaya es como la paella, se mete Sí, Ajá. todo. es una paella, sí. Sí, es una paella, se mete de todo. Sí, sí, sí. Pero volviendo a la herencia hispana, yo viví en Miami en una época y uno de los platos que me fascinó y bueno, tú lo has probado en mi casa, Enrique, es un gazpacho, pero Mm. es una versión de Miami, gazpacho de Miami. ¿Te acuerdas cuál es? De mango. De mango. Ah, Entonces, reemplazan el tomate con mango. Pero qué cosa más divina. Y sí. en vez de licuarlo, lo dejan en pedacitos de todo el tomate, cebolla, pimentón, mango, todo en pedacitos. Pero es una manera que han adaptado a los productos locales, porque en Miami hay muchísimo mango. Entonces, adaptaron la herencia española a lo que es autóctono de Miami y es una delicia. Bueno, ahí está el testigo Enrique que lo ha probado, Sí, ¿no? pero el mango, bueno, tú sabes que se te dice que Bolívar no comió mango, ¿No? no ¿En comió serio? mango porque no era que no le gustaban, sino que no habían llegado. No habían llegado. Ajá. Y en los Estados Unidos, pues me imagino que tampoco, ¿no? ¿Quién llevó el mango allá? Eso es de El la mango India. llegó a través de Jamaica y de Trinidad, porque el mango es de la India. Sí. Sí, de la India. Yo me imagino que también los cubanos, porque en Cuba también tiene esos mangos deliciosos y en Miami son estupendos. No, si yo no tuviera un aguacate en mi jardín, pondría un mango, porque sí, porque el mango es una fruta demasiado, demasiado sabroso, ¿no? Entonces me pareció muy ingeniosa esa adaptación del No, sí. gazpacho utilizando mango. He escuchado, pero no lo he probado, otras versiones también con piña y otros frutos tropicales, pero de mango realmente es una delicia. Yo hago la bichichuas, que también es Ajá. una sopa fría. Yo le pongo pelotitas de melón. Mm. Con la papa, Sí, no, bueno, es que la bichichuas es una crema fría de papa y ajo porro, que es exacto, por eso. con un caldo, y después que está fría en la nevera, yo lo sirvo, como decimos nosotros aquí, con unos tropezoncitos de bolitas de melón. Le queda muy bien. Wow, increíble. Pero es que, digamos, la influencia, como la disertación de Huber al principio, ya de entrada, esa fusión de la comida europea, ¿cómo se llama? La gente que vino de Inglaterra, los primeros colonos, ya los productos que se consiguieron aquí ya hicieron un cambio, o sea, en ambos sentidos, porque, como decías tú, el chicharrón que lo trajeron
los hispanos, el pavo ya estaba aquí, la papa, por ejemplo, el plato ese que a mí me gusta, que tú lo has probado, el clam chowder. Clam chowder tiene bacon y tiene papa, ¿verdad? O sea, Almejas. tiene una mezcla de todas esas cosas. Y eso yo creo que ¿cómo se llama? A través de toda América, porque digamos, es algo que va en ambos sentidos, ¿verdad? La influencia de aquí hacia allá y de allá hacia acá, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles aquí al Nuevo Mundo, ellos trajeron sus productos, que es la idea, por ejemplo, de las historias terribles de la yaca, que hay tantas versiones, tantos mitos que no sé, hay una que a mí me gustó mucho, que me la contó mi papá, que estaban muriendo de hambre los trabajadores y el obispo, eso era en la arquidiócesis de Coro, dice, bueno, pero estos muchachos tienen que alimentarlo menos, porque le daban era una masaclote de maíz en una hoja de plátano, y, cónchale, ¿no? Que tienen que darle mejor, pasar el tiempo y seguían muriéndose los indios. Y entonces en diciembre el obispo en la homilía les dice, bueno señores, ya como ustedes no han obedecido, so pena de excomunión, ustedes van a comer lo mismo que le están dando a sus trabajadores. Y entonces, bueno, todos esos hacendados, bueno, ¿y cómo vamos a comer eso? Y entonces inventaron la de meterle dentro de la masa, entonces exquisite el cochino, Almendras, jarra, aceitunas. aceituna, y eso lo envolvieron dentro de la hoja de plátano para que no se viera pues, lo que había dentro. Y entonces, bueno, así repartieron a todos y ellos también se comieron sus cositas. Me parece con la picardía que caracteriza pues esta gente. Yo, Sí, para mí es creíble, digo, ¿cómo se llama? Solucionaron su impasse con el obispo, rellenando el masacote porque son puros productos. Ahí la leyenda dice, no, que los indios en una broma le llevaron la yaca. Pero si la yaca son puros productos, lo que tienen por dentro son puros productos europeos, ¿no? Sí, sí, la yaca es la prueba del sincretismo más grande que hay, ¿no? Sí, Porque el plátano claro. también es de la India, ¿no? exacto. El maíz de aquí y lo que le pones adentro vino casi todo de Europa. Fíjate que casi todas las comidas que son insignias de los países son comidas de gente muy pobre, ¿no? Es la evolución, conocemos ahora la evolución, siempre son comidas de esa Igual que la naturaleza. Pues. música. Claro, exactamente, como la música, sí es, exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, lo mismo pasó en los Estados Unidos, sobre todo en el sur, con los esclavos. Siempre le daban las sobras o las partes que no les interesaba en absoluto, ¿no? Entonces, todo ese soul food, o comida de calle, por decirlo de alguna manera, que come la gente de los descendientes de los esclavos, realmente es comida es muy sabrosa, pero la comida que normalmente no lo hubiese comido, las costillas, las entrañas, todo esa parte del cochino, también de la vaca, ¿no? Y lo que son las salchichas, ¿no? Que era todo hecho con las cosas, los desperdicios de los amos de las fincas que no querían comer. Y hoy en día, pues yo creo que los grandes chefs del mundo ya han conseguido forma de Alguien implementarla. me contó, no sé, Julio, si estás de acuerdo, que tú estudiaste en Francia, que la historia del paté de foie, eso fue precisamente botaban esas vísceras desechadas y en la cocina lo agarró. La gente lo agarraba y uno preparaban eso para comerlo y después se popularizó a tal punto que, bueno, oye, paté de foie. Es verdad, tiene eso algo de lógica. Bueno, hay varias preparaciones. El foie gras es solamente hígado, solamente el foie gras. Ahora, el paté de campaña, que es el paté de campesino, era eso, era carne de despojo tapada con un pan, tapada con harina, que lo horneaba
Es muy parecido al paté de carne inglés, ¿no? Solo que los franceses se lo llevaban para el campo para comérselo así. Y casi, por ejemplo, me estaba acordando de la bullabesa. La bullabesa, que es la sopa más Sopa. famosa del sur de Francia, de Marsella, está hecha con los pescados que nadie se come, ¿no? Con lo que llaman pescado de roca, que son los pescaditos que no se venden en el mercado y con eso era que hacían la bullabesa. Ajá. Ahora, fíjate, me está acordando ahorita con la comida creole, Michelle. Todas las islas del Caribe, sobre todo las islas británicas y holandesas, tienen comida creole también, ¿no? Sí, Bueno, claro. la llaman comida creole. Y casi todo y es todo muy parecido. Y hay un ingrediente que viene de la India que es casi común en todos, que es el curry, ¿no? Claro, claro. El curry desde Trinidad hasta New Orleans es el condimento que está presente en todos los guisos de esa comida. Claro, yo creo que en Luisiana no usan curry, pero sí usan la cayena, Ujú. ¿no? Para espesar y darle ese picor o otros polvos de los pimentones, paprika. O cúrcuma. Eso también es prevalente. Cúrcuma no he visto en la comida de Luisiana, pero de repente hay y que uno no conoce. De hecho, usan muchísimas especias. Hay uno que es filet gumbo, que la verdad que no tengo idea, es un polvo que he hecho de una mata que se llama sassafras, que no sé cómo se llama en español, que lo usen como para espesar. Entonces, quizás esa es la similitud, que solo que en Luisiana no consiguen lo mismo especie que consiguen en el Caribe, ¿no? Sí, Pero indudablemente hay una transferencia ahí de sabores, ¿no? sí, sin duda. Como como en toda parte, y música. Ajá. La música, Michelle, sí. Michelle, por ejemplo, ¿hay alguna, hemos hablado más que todo de eso, pero por ejemplo, Puerto Rico tiene aportes culinarios a los Estados Unidos? Claro, el mofongo. Ah, El ese. mofongo, bueno, imagínate, eso es riquísimo. Puerto Rico, cónchale, Se me está entrecortando, no lo estoy no, oye bien. ¿Y ahora? viendo. Este, Los dulces, mucho que hacen con coco. él, El Ajá. mofongo. no, el Se mofongo está, es se está bastante. poniendo un poco difícil el internet. Ve, eso es más bien, ha estado muy estable, pero Aquí estoy viendo en el teléfono que está inestable el internet. ¿Me pero escuchan? sí, 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 perfectamente. ahora sí, te escucho bien. Ah, ok. Bueno, Ajá. decía de Puerto Rico, que hay algún aporte de Puerto Rico a la gastronomía norteamericana. ¿De dónde son los patacones, los tostones? Eso es del sur. Eso no será de Puerto Rico. Bueno, ellos tienen el mofongo, estábamos hablando de eso, el mofongo que es plátano Ajá. verde mezclado con chicharrón. Ah, Sí, Y eso sí. es una versión, pero realmente, bueno, si preguntamos por patacones, un maracucho nos mataría si no decimos que son de ellos, ¿no? eh, Pero en realidad los tostones están en todo el Caribe igualmente, creo yo. Sí, En Colombia la, también. en la costa atlántica colombiana también hay mucho patacón y muchos tostones, Sí. con el parguito Y, frito. bueno, es que yo y, pienso, y la yaca o el tamal puertorriqueño es diferente también. Lleva muchos de los tubérculos que lo meten ahí, como el mofongo, el plátano, yuca, todo lo que bajo tierra es como que lo mezclan y hacen los tamales de Navidad de eso. Bueno, hablando de eso, la otra cosa que es común también, y eso creo que casi toda Europa, son los sancochos. Los hervidos y los sancochos son comunes. En todas los países hay una versión de la olla podrida que la nombran en el Quijote, la olla podrida, ¿no? Que yo no sé si en Estados Unidos
¿Hay alguna versión Sí, de sopa de esa naturaleza? sí, hay una, estoy tratando de acordarme el nombre, pero sobre todo en el área de las Carolinas, lo hacen con marisco, ¿no? Entonces meten todo en una olla y lo cocinan y el caldo queda aparte, después tiran todo los mariscos en la mesa y uno va comiendo lo que es, pero es exactamente, se meten todo. Pero el En caldo una- se lo toman también, ¿eh? El caldo Claro, el caldo se toma, no con la verdura, pero todo lo que es el marisco y pescado lo tiran en una mesa. Que en este momento no me acuerdo cómo se llama el nombre del plato, pero es algo, sí, no, es bastante interesante porque es esa misma idea, que todo lo que hay se mete en la olla. Ahora, Michelle, si tú tuvieras que decir, hablar de un plato nacional de los Estados Unidos, ¿cuál sería? Ninguno. Ninguno, Nosotros, ¿no? no, nosotros hablamos más bien de platos regionales. Por Regionales. ejemplo, bueno, como Enrique sabe y muchos me imagino que están escuchando esto, saben que yo soy de Memphis. Entonces, obviamente voy a tener que decir que el plato nacional que no me escuche Jimmy Story es barbecue de Memphis. Ajá. Esto es lo más divino que hay. Pero no, o sea, no, no existe porque cada región es diferente. San Francisco es famoso por el pan. Maryland por los crab cakes. Maine lobster, la langosta. Entonces, cada lugar es demasiado grande para pensar en un plato único. El pastrami, bueno, no sé, creo el mejor sándwich de pastrami que yo me he comido en mi vida, me lo comí en Katz, en Nueva York, En un deli, sí. en un Y deli. corned beef. Sí, y Sí, toda esa herencia judía. corned beef y las Y dos, y pastrami, pastrami. los dos. Sí, 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 a mí Fabuloso. también. Y Sí, a pan mí negro. sí, yo iba a Miami Beach, por cierto, a comerlo allá porque como hay una importante, como había, ya no sé si todavía están ahí, comunidad judía, entonces ahí es donde se consigue los mejores deli y los sirven con un coleslaw y mostaza, que la verdad que es una divinidad. Bueno, yo El creo que lox, esta, ¿cómo? el lox, el Ah, bagel claro, sobre un con bagel. salmón y queso Sí, crema, eso es muy neoyorquino eso. Aunque sí, me comí unos riquísimos en Miami la última vez que estuve, wow. Abajo ajá, de la sí, descripción de Eve Félix, y mira, pero qué es ajá. esto. Increíble, 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 increíble. Bueno, estamos ya llegando al final del programa y la verdad que yo creo que ha sido una conversación muy interesante y enriquecedora para todos, para que conozcan un poco de la comida en los Estados Unidos y en otras partes, porque yo creo que ya tocamos la mitad del mundo. Y la herencia que nos han dejado o el intercambio de sabores entre un país y otro. Yo no sé si hay algo que quieren agregar para finalizar. Sí, que tenemos que ponernos de acuerdo para cocinar. Así Bueno, mismo, eso, así eso me mismo. parece una excelente idea. Claro, así Bueno, es. Tienes que sí, poner, sí, sí. como aquí somos mayoría, tú tienes que venir de Caracas, Michelle. Ay, me encantaría. Y ya pronto No, no, será. te traeremos. Bueno, vamos a ponerle fecha. Sí. Bueno, Julio, Concha, de verdad agradecido por habernos acompañado en este número de Kitchen Diplomacy. De verdad que un placer, un gran placer, un honor tenerte hoy. Michelle, bueno, seguimos para adelante. Ya mandé a hacer los delantales. Ay, qué rico, me parece excelente. Pues vamos a Y lanzar los podemos salir con, delantales. tiene que hacer uno para el invitado, para que Claro, no, no. Claro. Esa es la idea de que los invitados hacerle llegar su delantal con el logo de No, y que Kitchen. cocinen, y que cocinen. me Claro, parece esa es la excelente. idea para que obligarlos a hacer la preparación. Así es. Bueno, Bueno, todo Julio, bien. Bueno, encantada. Michelle, un millón de Enrique, gracias. gracias. Ha Enrique, sido muy un bonito. gran abrazo interesantísimo. Disfruté mucho el programa. Bueno, y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, desde todas Nos partes. vemos en octubre. Ajá, exactamente.
Bueno, pásenla bien y, bueno, me dio hambre porque hablamos de otras cosas ricas que, wow. Es hora del almuerzo. Cuando busco una arepita. Bueno, Una reina chao. pepiada. Bueno, que tengas buen día. No sé, ya no Buen sé. día a todos. Chao. Chao, chao.